Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos. Estamos progresando en este estudio, vamos ya en el capítulo 8, lo iniciamos hoy y ha sido una aventura muy agradable, pues hemos aprendido todos mucho acerca de lo que hizo la iglesia primitiva, cómo empezó a diseminarse el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Como siempre vamos a comenzar con resolviendo el quiz o cuestionario 459. La primera pregunta dice así: ¿cuántos años pasaron los israelitas en el desierto? La respuesta es 40. Lo pueden ver ustedes en Deuteronomio 1:3. Vamos a la respuesta: 40 años. 2. ¿Qué rey hebreo se suicidó después de ser derrotado en una batalla? ¿Y qué batalla fue esa? Fue el rey Saúl, después de la batalla de Gilboa. En 1 Crónicas 10, 1 al 4 encuentran esa terrible narración. 3. ¿De quién se dijo? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Bueno, la respuesta es Enoc. Sabemos que hay dos personajes en la Biblia que aparentemente no murieron. Uno es Enoc y el otro es Elías. Enoc está relatado esto en Génesis 5:24. Desapareció porque le llevó Dios. 4. ¿Qué iglesia estaba dividida? Algunos eran seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y algunos de Cristo. Entonces, como que se parece algo ahora a la iglesia actual. Fue en la iglesia de Corinto. Había varias personas, unos seguían a uno, otros seguían a otro, y en realidad Pablo dice, pues no, ninguno, solo Cristo. Primera de Corintios 1:12, la iglesia de Corinto. 5. ¿Quién salvó a Jeremías de morir de hambre en una cisterna llena de lodo? ¿Quién salvó a Jeremías de morir de hambre en una cisterna llena de lodo? Ebed-Melech. Ese hombre era etíope. Está en Jeremías 38, 7 al 13. Ebed-Melech. Era eunuco. Sí. 6. La esposa del rey Asuero que reinaba desde la India. ¿Cuál fue la esposa del rey Asuero que reinaba desde la India hasta Etiopía? Asuero reinaba desde la India hasta Etiopía. ¿Y quién era su esposa? Su esposa era Basti. Está en Esther 1, 1 al 9. Esther 1, 1 al 9. 7. En los siguientes nombres hebreos, ¿cuál es el significado de la palabra el o las letras el, como en Daniel, Eliseo y Elizabeth? La palabra el en hebreo es Dios. Entonces se hacían composiciones de varios nombres para que se pudieran llevar el nombre de Dios. Todos ellos. Entonces hay muchos de ellos. Daniel, Eliseo, Elizabeth, Elías. Hay muchos de ellos. Él es Dios. 8. ¿Quiénes oprimieron a los hebreos en Egipto por mandato de Faraón? ¿Quiénes oprimieron a los hebreos en Egipto por mandato de Faraón? Éxodo 1:11 dice que comisarios, pero en realidad la palabra es capataces. Los capataces son los que oprimían a los hebreos por mandato de Faraón. 9. ¿Quién escribió una profecía basada en una vívida descripción de una plaga de langostas? ¿Quién escribió una profecía
basada en una vívida descripción de una plaga de langostas. Joel, ustedes van al libro de Joel, Joel 1, 2 al 4, habla de una plaga y lo describe como una plaga de langostas. 10. ¿A quién escribió Juan el Apocalipsis? ¿A quién escribió Juan el Apocalipsis, el último libro de la Biblia? En Apocalipsis 1.4 dice que a 7 iglesias de Asia Menor. Ahí les escribió Juan el Apocalipsis. Bueno, vamos a continuar el estudio de el libro de Hechos, pero antes oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra y ayúdanos a entender, discernir tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Hay mucho que aprender de tu palabra, de tal manera que te podamos conocer más y nos podamos conocer también nosotros más. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu para que todo esto redunde en aprovechamiento y bienestar de tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Estamos en el libro de Hechos. Vamos a iniciar el capítulo 8. Terminamos aquí el capítulo 7 la vez pasada. El capítulo 7, ustedes se acuerdan que habla todo del discurso de Esteban ante el Sanedrín. Un discurso muy bueno, o sea, donde él expone la historia del pueblo de Israel desde el llamamiento de Abraham y cómo desde esa época y a través de toda la historia del pueblo de Israel hasta ese día, el pueblo fue muy rebelde, muy reacio a la palabra de Dios. No obedecían a Dios, iban tras dioses ajenos, iban tras ídolos y muchas veces persiguieron y muchas veces mataron a los profetas que el Señor les enviaba. Esto enfureció a los del Sanedrín y hicieron lo que habían estado haciendo siempre, matar a los que les hablaban lo que era correcto y no lo aceptaban, estaban muy envueltos en su religión y ya no aceptaban nada. Y así es de que finalmente apedrearon a Esteban y lo mataron. Bueno, Hechos 8, 1 al 4 dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Y aquí tenemos al famoso Saulo de Tarso, que más tarde nos referiremos a él, o se refiere el libro de Hechos como Pablo. Este hombre era de una ciudad de Cilicia llamada Tarso. Cilicia está ahora en lo que es Turquía. Las enseñanzas de este hombre han contribuido grandemente al desarrollo del pensamiento cristiano. Pero en este momento de nuestra narrativa, Saulo era un enemigo declarado del cristianismo que apenas iniciaba. Probablemente este Saulo se congregaba en la sinagoga de los libertos, ¿se acuerdan? Que fue donde empezó Esteban a tener debates con estas personas, que eran judíos de habla griega y que se reunían en esa sinagoga donde se hablaba griego.
y seguramente Pablo, que hablaba griego, estaba allí presente. Saulo era extremadamente listo, o sea, y yo creo que en todo lo que escuchó de Esteban, pudo prever que había un serio peligro para el antiguo orden del judaísmo, que el cristianismo realmente encerraba un peligro muy importante. Eh, Su maestro había sido Gamaliel, un respetado fariseo del Sanedrín, y la política de Gamaliel siempre era, o en ese momento parecía que era, hay que esperar y ver, pero no era el pensamiento de Pablo o de Saulo en ese momento. No quería esperar y ver qué pasaba. No debería de hacerse ningún compromiso con los cristianos. Si se tenía que mantener preservado el orden antiguo, el cristianismo tenía que ser destruido. Y por eso es lo que hizo Pablo de Saulo, dedicarse al exterminio del cristianismo. Él por eso dice aquí que consintió en la muerte de Esteban. Probablemente dijo, bueno, hemos eliminado a uno, pero hay muchos, entonces hay que buscarlos. Eh, Parece que él actuó como en ese momento como el que va anunciando la muerte del condenado. Y fue así que a sus pies los ejecutores de Esteban dejaron sus túnicas mientras se dedicaban a matar a Esteban. Antes de que Jesucristo fuera llevado al cielo, Él les dijo a sus discípulos que iban a perseguirlos y matarlos pensando que le estaban haciendo un servicio a Dios. Mateo 24:9 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aunque ellos lo sabían, yo creo que les impactó mucho la muerte de Esteban y comenzaron a pensar que ahora la cosa realmente iba en serio. Esteban fue el primer mártir cristiano, eh, y esta fue el inicio en esa época, de una severa persecución contra los creyentes, una persecución que fue liderada por Saulo. Y había ahí ya había habido signos de persecución. Ustedes se acuerdan que leímos que los apóstoles habían sido azotados por rehusarse a dejar de hablar de la persona y obra de Jesús. Pero la primera persecución fue solamente hacia los líderes, pero ahora es hacia los miembros de la iglesia en general. Cualquiera que se llamara, o se dijera, o que se conociera como cristiano, en ese momento su vida corría peligro. Para colmo, los fariseos y los saduceos, que eran dos partidos del Sanedrín, que eran los que mandaban, generalmente estaban en desacuerdo en cuestiones teológicas, pero contra el cristianismo se pusieron ahora juntos, se unieron para eliminar a la nueva secta. Cerraron filas. Esteban enseñaba que toda la extensión del judaísmo hacia el cristianismo tenía que pasar, y en realidad así pasó. Desapareció en realidad todo eso. Y además sabía que el templo sería destruido, y junto con su servicio sería destruido, como Jesús lo dijo en Juan 4:21. Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Todo iba a pasar, el servicio al templo y el templo mismo. Esteban lo enseñaba directamente y sabía que eso tenía que suceder. Saulo lo percibió y por eso pasó todo esto. Dice aquí en el pasaje que estamos viendo: y Saulo asolaba a la iglesia. Asolaba, pues es que hería gravemente o destruía gravemente a la iglesia. La palabra griega
dice más bien herir gravemente o destruir. Saulo asolaba a la iglesia. Y no solamente la palabra quiere decir eso, sino como está en imperfecto este verbo, significa que los hería gravemente y lo seguía haciendo continuamente, no nada más una vez y ya, sino continuaba haciéndolo. Lo siguió haciendo hasta que Dios lo detuvo. Realmente Saulo estaba fúrico, a tal grado que prácticamente arrastraba a los cristianos fuera de sus casas y los entregaba a la cárcel y también para matarlos, como él mismo lo dice en Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Bueno, Saulo lo confiesa más tarde, nunca se le va a olvidar, nunca se le olvidó hasta el final de sus días lo que hizo con los primeros cristianos. Lucas introduce a Saulo como un perseguidor severo, o sea, llegando a ser el enemigo principal de la iglesia. Lucas no nos dice mucho aquí, solo que Saulo asentía en lo que hacían los demás al matar a Esteban. Lucas sabía también que Saulo iba a intensificar la persecución de la iglesia, obligando a los discípulos a huir. Pero al tratar de destruir a la iglesia, en realidad Saulo se encontró con una empresa inútil. Entre más trataba de destruirla, más se diseminaba el Evangelio. Y esto debido a que donde los discípulos iban, llevaban el Evangelio, en Judea y Samaria en este caso. Eso sucedió como en el siglo pasado, el siglo XX, en China. En China, Mao Zedong persiguió a todo lo que se dijera religión, incluyendo a los cristianos. Los encerraba en campos de concentración, los mataba, los expulsaba del país. Pero refiriéndonos al cristianismo en especial, en la época de Mao Zedong, la iglesia cristiana creció muchísimo más que antes de ser perseguida en China. Una iglesia subterránea, una iglesia a escondidas, creció en forma impresionante. Se dice que en realidad, paradójicamente, Mao Zedong fue uno de los instrumentos utilizados por Dios para el progreso del Evangelio en China. Bueno, aquí los discípulos eran esparcidos, no solo para oír y vivir en algún lugar, sino que iban hablando del Evangelio, sembrando la palabra. No era nada más así como el polvo, sino donde iban llegando, iban sembrando la palabra. Así que lo podemos imaginar como la diseminación de la semilla y que donde caía se plantaba. Así que esta dispersión fue planeada por Dios de antemano, o sea, no fue una casualidad que los persiguieran y se echaran a correr. Muchas cosas contrarias que vienen a nuestra vida como cristianos, Dios las ha planeado para la gloria y honra de Él y también para la salvación de muchos. Ya sea que te veas obligado a moverte de un lugar, de tu residencia, por trabajo, por familia, por estudios o por algún otro motivo, debes considerar que donde tú llegues, debes plantar la semilla allí. O sea, colocar las raíces de un árbol que lleve fruto. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos. Donde llegaban, sembraban y crecía la palabra y se plantaba una nueva comunidad de creyentes. Las cosas malas que les sucedieron a ellos sirvieron para el avance de la causa de Cristo. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, terribles, muy buenas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La persecución de la iglesia primitiva
Aún la muerte de Esteban, ilustran todo esto que acabamos de decir, cómo el Señor ha usado todo esto para su gloria y honra y la salvación de muchos. Muchos creyentes que se van a otro lugar a vivir, por lo que acabamos de decir, por lo general no tienen en mente sembrar y levantar una obra, sino que generalmente se unen a obras ya establecidas. Y eso no es malo, pero no es lo ideal. Lo ideal es que a donde vayas tú, siembres para levantar una obra. Tú ya tienes el suficiente conocimiento para hacerlo. O sea, en realidad he platicado con algunas personas, discípulos que se han ido de aquí y han tenido la tentación de unirse a alguna obra donde están. Y les digo, no, ustedes llevan ya el conocimiento para iniciar una ahí donde estén. Las obras no inician con 100 gentes o con 3000 como Pedro en Pentecostés, sino con uno, con dos, con tres. El crecimiento al inicio es lento, pero después la multiplicación es muchísima. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bueno, aquí se pasa la batuta de Esteban a Felipe en nuestra narración. Felipe es el que de hecho inicia la misión de la iglesia a los gentiles. Inicia su ministerio en Samaria y así estamos viendo que se cumple lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de irse al cielo, que serían testigos de él en Jerusalén, donde miles se convirtieron y muchos más que acudían a ver los milagros que hacían los discípulos. Ahí comenzó la evangelización. Ahora el ministerio se extiende y se expande a Judea y Samaria. Se toma aquí a Judea y Samaria como una región. Felipe, por lo tanto, llega a ser el primer gran instrumento para el primer gran alcance misionero. O sea, Felipe fue muy valiente al hacer esto, ir y predicar en Samaria. O sea, porque la hostilidad entre judíos y samaritanos era histórica. Cuando los asirios conquistaron Samaria, se llevaron cautivos a los israelitas que había allí, dejando unos pocos. Esos que se quedaron se mezclaron o se unieron con los extranjeros que los asirios trajeron para habitar en esa tierra conquistada. Así que los samaritanos eran una mezcla étnica y religiosa. Estaba ahí todo confundido. Y para colmo, los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, en territorio samaritano, para rivalizar con el templo de Jerusalén. Pues esto fue terrible para los judíos que vivían en Judá, en el reino del sur. Esto estaba prohibido en el Antiguo Testamento, hacer un lugar de adoración fuera del que Dios designara. Pues los samaritanos, para resolver el problema, me dijeron que el Antiguo Testamento no era realmente inspirado por Dios, sino solamente los primeros 5 libros, o sea, la Torá. Únicamente ellos aceptan los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, y por eso entonces los judíos despreciaban a los samaritanos y no tenían trato con ellos. Judíos y samaritanos no se llevaban. Así que fue una sorpresa que Felipe fuera a ellos a predicar el Evangelio, aunque debemos recordar que Felipe era un judío griego, o tal vez griego. Bueno, a donde iban los discípulos se predicaba el Evangelio. Muy sencillo, o sea, llegaban y hablaban de Cristo. En alguna reunión formal o en alguna reunión informal, lo que hacían era hablar de Cristo, hablar de la vida y obra de Cristo. La atracción era la predicación, su palabra, la vida y obra de Cristo. Ellos no organizaban grandes eventos como hacemos ahora para atraer a las gentes. No se hacen
festivales, ni terapias de grupo, ni debates de cuestiones religiosas. Solo exponían el Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es de que la forma en que se predicaba el Evangelio era de palabra a las personas. Las almas se alcanzaban a través de la predicación en reuniones formales e informales. Esta es la forma en que Dios escogió para la diseminación de su palabra, a los discípulos, a ustedes, para que hablen de la palabra donde quiera que estén. La transformación se lleva a cabo por la predicación del Evangelio. Los más efectivos, las personas más efectivas para la evangelización, generalmente son los creyentes sencillos, los comunes y corrientes, por decirlo así, que comparten el Evangelio con la persona que se encuentran, con el amigo con el que están saliendo, con la familia, que sí, algunos que sí escuchan. O sea, en realidad es la forma de ganar las almas para Cristo. O sea, en realidad eso es lo más efectivo hasta la fecha. Algunos pastores son evangelistas, tienen el don también de ser evangelistas, pastores y evangelistas. Pero la principal tarea de un pastor realmente no es el evangelismo. La principal tarea del pastor es preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el pastor enseña la Biblia para que la gente esté preparada, principalmente aquellos que tienen el don del evangelismo, son evangelistas por medio del don que les ha dado, y el pastor, los maestros, los preparan para que sean más efectivos y así poderlo ejercer. También preparan a creyentes que tienen otros dones y así se va edificando el cuerpo de Cristo. Esto es porque muchas veces piensa uno que el pastor es el que tiene que ganar las almas. No es así, eres tú. Él te prepara, él te enseña, el maestro de la Biblia lo hace también para que tú prediques y desarrolles el don que Dios te ha dado. Hechos 8, 6 al 8. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues, ¿cómo no? Como les he dicho, la principal preocupación de las personas actualmente y en aquella época no es tanto sus almas, sino sus cuerpos. Entonces, si estaban enfermos y alguien estaba curando, pues córrele, vamos a verlo. No sabemos de dónde recibió Felipe su instrucción sobre la palabra. Pudo haber sido de Jesús, aunque es improbable, o de los apóstoles, lo cual es más probable, pues muy posible. Pero él con el Espíritu Santo y lo que escuchó de los apóstoles fue muy valiente para irlo a predicar a Samaria. Y Dios bendijo su, por decirlo así, atrevimiento. Y no solamente bendijo la palabra para que se multiplicara ahí la gente, sino que lo bendijo con la habilidad de hacer milagros. Curaba y exorcizaba. Hechos 8, 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, aunque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bueno, los milagros que Felipe hacía
también tenían un propósito en todo esto, como todo lo que Dios hace. Impactar la vida de este hombre Simón. Este Simón era un hacedor de trucos que parecían milagros, o tal vez eran algo, hechicería, como dice ahí, ejercía la magia. Este hombre con todo eso se hacía pasar como alguien muy importante en la comunidad y de hecho se le llamaba Simón el Grande. No, Simón Magus, podría decir pues el mago, que sí, así lo era, pero también quiere decir Simón el Grande, no tanto el mago. Por primera vez en su vida, Simón vio un poder que realmente hacía lo que quería hacer, ese poder. Él había estado haciendo trucos, había estado engañando a la gente, pero de repente Felipe estaba llevando a cabo lo real, no haciéndolo como lo hacía Simón, ni llamando la atención a él mismo, sino hacia Jesucristo. Y fue a través del poder de Cristo que milagros reales se llevaron a cabo allí en Samaria. Simón pensó que si quería mantenerse como estaba, tener el puesto que tenía, la posición que tenía, pues tenía que obtener el poder que este cristiano tenía. Hechos 8, 11 al 13. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, no sé ustedes, pero cuando uno lee esta historia de Simón el mago, o el grande, es una historia un poquito misteriosa, media difícil de discernir o comprender. Es misteriosa la aparición de este hombre, no sabemos de dónde sale, pero sale. Pero aún es más confuso o misterioso cuando leemos que Simón creyó y fue bautizado. Pero realmente Simón se convirtió. ¿Realmente su bautismo fue un verdadero bautismo? ¿O solamente se fue llevado por el entusiasmo hacia Felipe y profesó algo que realmente no sucedió en su corazón? La respuesta más sencilla, si ustedes leen toda la historia, es que Simón realmente no fue un verdadero creyente. Algunos comentaristas dicen que sí fue, porque que no hay nada que lo excluya, pero pues obviamente que sí hay algunas partes que lo excluyen a él. Cuando, lo vamos a ver en este pasaje, cuando Pedro y Juan fueron a Samaria, porque escucharon que se estaba predicando allá el Evangelio y se estaban convirtiendo, Pedro le dijo a Simón lo siguiente, porque Simón quería comprarles el espíritu. En Hechos 8, 20 al 21 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí viene lo más orientador respecto a si eres salvo o no. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, ya sea en la cristiandad, en el asunto de Cristo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Son palabras muy duras que realmente evidencian que en realidad no era un creyente verdadero. Si Simón fue salvo, no habría aparecido, porque después apareció una palabra en la historia de la iglesia que se llama simonía, que ahí viene de él. La simonía se refiere a la compra y venta de puestos en la iglesia, así como ahora en la política que se compran y venden los puestos, así antes en la iglesia. Significa que las bendiciones de Dios ellos pensaban se podían comprar.
Esto nos parece absurdo, pero en la Edad Media esto era muy común, la venta de puestos en la jerarquía católica y la venta de indulgencias. Debemos tener cuidado nosotros de no caer en eso, creyendo que si yo ofrendo o doy dinero o mucho dinero, Dios me va a recompensar con bendiciones, prácticamente lo mismo. Así no sucede esto, no debe de ser así. Cuando Dios realmente bendice a la iglesia, cuando hay un avivamiento, o sea, por lo general lo hace en formas inesperadas y no tiene nada que ver con el dinero que se tenga. Dios escoge cómo hacer, cómo bendecir, su espíritu se mueve, la gente se aviva, la gente es atraída a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y tristemente, esto es de lo que se carece actualmente. Somos ricos en cosas, pero pobres en el alma. Y las iglesias, por lo general, no son atractivas por el Evangelio. Son atractivas por lo que uno inventa para atraer a las personas. Pero por el Evangelio en sí, la gente no es atraída, porque no se predica directamente. Si Simón no fue salvo, aunque él pensó que sí, su vida o esta historia realmente es un aviso para cualquiera que piense que es creyente porque hizo una oración de aceptación a Cristo o porque hace lo que los cristianos hacen o que va a donde ellos se reúnen y escucha lo que ellos escuchan. Pero no es así. O sea, no debemos engañarnos ni engañar a otros pensando que porque dijeron tal o cual cosa ya debemos bautizarlos, sin dar un fruto ni un fruto de nuevo nacimiento. Si hacemos eso, si estamos pensando que son verdaderos creyentes sin dar un solo fruto, lo único que hacemos en realidad es el efecto contrario, los vacunamos contra el Evangelio. Se hacen insensibles, porque el Evangelio no fue la atracción, sino otras cosas. Cuando Simón vino a Felipe diciendo que había creído en Jesús y quería ser bautizado, pues Felipe aceptó su petición. Pues como todo ser humano, Felipe y nosotros no podemos ver el corazón de las personas. Solo podemos saberlo en base a su comportamiento. Y eso así, a veces puede dejar alguna duda. Porque no podemos nosotros certificar en un momento la prueba que lleva toda una vida. O sea, en realidad es difícil. Aunque las personas que dan fruto, que empiezan a amar la palabra de Dios, que empiezan a predicarla, que empiezan a estudiarla, a memorizarla, que su conversación está centrada en Cristo, pues es una prueba de que es creyente la persona y es a las que hay que bautizar. Simón confesó a Cristo y fue bautizado, Felipe lo hizo, pero lo más seguro es que nunca fue un verdadero creyente. Hechos 8, 14 al 19. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, nos parece ahorita así chistoso, pero yo creo que el razonamiento de Simón era que era poder el que ellos tenían para hacer todas esas cosas. Cuando Simón les ofrece dinero a los apóstoles para obtener el don del Espíritu Santo, su idea en realidad no es muy diferente a lo de muchos cristianos actuales.
Muchos cristianos piensan que el Espíritu Santo es un poder y que si quieren tener poder en sus vidas, necesitan más del Espíritu Santo. Por supuesto, no están pensando en comprarlo. Piensan que si tienen más del Espíritu Santo, pueden mejorar sus vidas, vencer problemas y vivir en una forma victoriosa. Pero el Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Cuando tenemos en mente esto, de que es una persona, de que es Dios, de que es la tercera persona de la Trinidad, podemos ver que no es que tengamos más de Él para poderlo usar, sino más bien que Él pueda tener más de nosotros para así utilizarnos. Simón no entendió esto, obviamente, y creo que actualmente muchos creyentes tampoco. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijeron al Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, ahí está el asunto. Cuando tú ves a la tercera persona de la Trinidad y piensas en ella como un poder del que tú puedes echar mano, estás equivocado. Pero si piensas del Espíritu Santo como Dios, entonces vas a entender que Él quiere tenerte y usarte, como aquí a Bernabé y a Saulo. Entonces es así, o sea, no es un poder que tengas y quiero más poder y más poder, pues eso es una tontería. En realidad el Espíritu Santo es Dios y Él quiere tenerte a ti para poderte usar. Tienes que dejar entonces que trabaje en tu vida. Hechos 8, 20 al 24. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, esta sección de Simón termina con las palabras de Pedro que le dice a Simón, palabras muy duras, pero muestran que Simón no estaba arrepentido verdaderamente y que solo se dejó guiar por el entusiasmo que vio con lo que Esteban hacía. Bueno, ante tal reprensión de Pedro, con las palabras durísimas, Simón dice en una forma aparentemente humilde, oren por mí, para que nada de lo que has dicho me venga encima. Bueno, si tú notas aquí, él no pidió por su salvación o cayó de rodillas arrepintiéndose. Ora por mí. O sea, ora por mí es una petición que escuchamos muy seguido cuando hablamos con alguien sobre algún asunto. Por supuesto que oramos por esa persona y su problema, pero Simón le pide a Pedro que ore. Simón tenía que arrepentirse de su maldad y orar a Dios. No era Pedro, sino era Simón. Esa frase de Simón realmente no era muy piadosa, sino más bien hasta desobediente. De hecho, Simón hasta el final trató de evitar o encarar lo que tenía que hacer, arrepentirse. Se rehusó a hacer lo que le había dicho Pedro que tenía que hacer y no lo hizo y le pasó la bolita a Pedro. En lugar de él, Pedro le dijo arrepiéntate y en lugar de él arrepentirse y orar por el perdón, dice a Pedro, ora por mí, ¿no? Es pasarle la bolita a otra persona sobre ese asunto y no encarar lo que tienes que hacer. Porque muchas personas están haciendo eso. Le pasan la bolita a otro para que se encargue de su crecimiento espiritual. Le pasan la bolita al pastor o al maestro y piensan que ellos son los responsables del crecimiento espiritual de cada uno. Bueno, ellos te dan la instrucción y el consejo,
pero el crecimiento espiritual dependerá de que dejes que Dios trabaje en ti. Si pecas, tú eres el que tienes que arrepentirte. Si necesitas oración, tú eres el que debes orar primero. O sea, en realidad es importante ubicarse en este asunto. Dios, si no eres creyente, tendrás que arrepentirte. Si eres creyente, toma tu responsabilidad para el crecimiento espiritual y que no descanse en tu necesidad de crecimiento en otra persona. La otra persona te instruirá, pero tú tienes la capacidad para crecer como creyente. Isaías 59:2 dice: pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. O sea, los pecados nos separan de Dios, y los pecados han ocultado el rostro de Dios y no escuchamos. Las personas incrédulas, los que no conocen a Cristo, no oyen. No oyen porque sus pecados no dejan que puedan escuchar la voz de Dios. Si has pecado, debes confesarlo y arrepentirte de él. Entonces vas a orar y debes orar. Acude a Dios así como estás, así como eres, y dile: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. O dile: Dios, ten misericordia de mí. El hijo pródigo y el cobrador de impuestos así lo hicieron. Uno dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y otro dijo: ten misericordia de mí. No es fácil orar de esa manera. El orgullo muchas veces no nos deja, o nuestros estereotipos y nuestra forma de pensar. Pero si lo haces, si oras de esa manera, Dios perdonará tu pecado, te limpiará, te restaurará y salvará tu alma. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Pídeselo. Como oraron estas dos personas. El hijo pródigo: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el cobrador de impuestos: Dios, ten misericordia de mí. Dos personas completamente arrepentidas de lo que habían hecho. Si tú reconoces que has pecado, pues ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte y clamar a Dios. Si quieres hacerlo, hazlo en una oración breve pero sincera. Y yo te puedo guiar en esto. Solo donde estés, inclina tu rostro y repite lo que yo diga. Dios, he pecado y me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de mi maldad y te pido perdón. Te pido que tengas misericordia de mí y acepto lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Gracias por haber permitido que tu Hijo llevara encima mis pecados y fueran perdonados. Me arrepiento de esos pecados y acepto a Cristo como el Salvador de mi vida. También creo que Él al tercer día resucitó de entre los muertos y que a través de esa resurrección, ese poder con que Él resucitó, también nosotros resucitaremos algún día para estar en su presencia. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. No es fácil orar así. Parece que sí, pero no lo es. Tenemos muchos problemas en la mente que nos impiden hacerlo. Tu religión, tu filosofía, tu orgullo, tus propias ideas, tus propias opiniones. Pero si las dejas a un lado y oras como oramos hoy, Dios te restaurará y te salvará. Y si así lo has hecho, pues bienvenido al
a la familia de Dios. O sea, los creyentes hemos hecho esta oración alguna vez en nuestra vida y al ser sinceros el Señor escucha y nos guía por una nueva vida. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan un buen mes que inicia ya septiembre y o sea un día menos de que esté para que esté el Señor por nosotros o lleguemos o Él nos llame a su presencia. No se olviden de orar por la venida de Cristo. Amen su venida. El tiempo que estamos viendo, las cosas que están sucediendo no apuntan sino a eso. Y el pensamiento de los cristianos, el pensamiento de las iglesias y con diferentes congregaciones, así lo hacen sentir. Tú hablas con algún creyente y dicen, pues las cosas no están tan bien, Jesús viene, y así es, Jesús viene. Que Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere para el próximo estudio.